Hace unos momentos, como de costumbre, lo hacemos los domingos, en el tiempo de los anuncios les recordamos a ustedes los tiempos de oración que celebramos aquí en la iglesia durante la semana. Les recordamos el martes, el miércoles hay reunión de oración por la mañana, los viernes, así. Y es que la oración, las reuniones de oración son muy importantes. En esta mañana yo quiero hablarles acerca de las reuniones de oración. Yo sé que tenemos nuestro tiempo privado, particular de oración, pero hay el tiempo cuando tenemos que dedicar para una reunión de oración. En primer lugar, quiero hablarles porque la reunión de oración se presenta en las Escrituras. Las reuniones de oración aparecen en las Escrituras a la par de la predicación y la enseñanza bíblica. Quiere decir que las reuniones de oración son tan importantes como lo es la predicación y también la enseñanza bíblica. También, mirando las Escrituras, encontramos que la reunión de oración es la clave para que se manifieste la presencia de Dios y para la obra de Dios en el corazón de las personas. Y también hay otra razón por la que quiero hablarles de ese. Para que evitemos caer en la idea de que la oración, la reunión de oración es algo extra. Que es algo que los pastores han puesto ahí porque sí, porque los martes o los miércoles o los sábados hay. No es algo extra, es algo importante. Bueno, en el pasaje que leímos encontramos 3 razones por las que debemos reunirnos para orar juntos. En primer lugar, el pasaje muestra que la oración, la reunión de oración, fue la prioridad para los apóstoles. Es decir, los apóstoles se reunían para orar. En el capítulo 6 de Hechos que leímos, la iglesia en Jerusalén estaba enfrentando un dilema. Los apóstoles estaban enfrentando un dilema. Había muchas necesidades. Había viudas, había huérfanos, había gente necesitada. Y la iglesia y los apóstoles estaban dedicados a servirle a esas personas. Y los apóstoles se encontraban en ese dilema. Servir, servicio u oración. El dilema que ellos tenían era ¿qué debemos hacer? ¿Nos dedicamos a la oración y la predicación o nos dedicamos a la obra social? En el versículo 2 del capítulo 6 dice así: entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación, a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Ahí dice, eso no es conveniente, no está bien que nosotros nos dediquemos a esto en cambio de dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces buscaron una solución, presentaron una solución. El versículo 3 dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y luego añaden: y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio o a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí se presenta la oportunidad de servir en las cosas de la vida diaria. Pero también se presenta el llamado que Dios hace para que sirvamos por medio de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles siempre dieron
siempre resaltaron y dieron ejemplo de la importancia de la reunión de oración. Por ejemplo, en todas las veces, hermanos, que se menciona la oración en Hechos, señalan a los apóstoles en una reunión de oración, dirigiendo una reunión. No significa que ellos no tenían oración privada, sí. Pero en el libro de los Hechos, cuando hay una oración, se menciona una oración, una reunión de oración, ahí están los apóstoles dirigiendo esa reunión. Eso no quiere decir que ellos no dedicaban tiempo para orar a solas. Claro que sí. Pero la unión hace la fuerza. Y ellos siempre estaban dispuestos a reunirse para orar. En el capítulo 1 y versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde estaban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Silotes, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban en oración y ruego con las mujeres. Ahí estaban ellos reunidos, estaban orando. Y dice, con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La reunión de oración, importante. Ahí estaban estos hombres reunidos, perseverando en la oración. Y en el versículo 24, el capítulo 1, dice, para llegar a una decisión, tenían que hacer una decisión, orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos escoges. Iban a escoger el sucesor de Judas. Ellos se reunieron a orar. Y dice que orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos a cuál de estos. La importancia de la oración. No fue una decisión de Pedro o de Mateo, era una decisión que surgió porque ellos estaban en un tiempo de oración, en una reunión de oración. Y lo importante que es la oración, la reunión de oración, lo señala también en el versículo 42 de Hechos 2. Mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí muestra las actividades de la iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente, la palabra de Dios resalta la importancia de las reuniones de oración. Y Pedro y Juan daban ejemplo. Por ejemplo, en Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. No que ellos no tuvieran una oración en privado. No, ellos estaban convencidos de la importancia de reunirse a orar. Ustedes nos escuchan anunciar las reuniones de oración del martes, la reunión de oración del miércoles, la reunión del viernes. Y damos gracias a Dios por las personas que llegan. Y yo sé que muchos de ustedes en sus casas están apoyando la reunión de oración. Pero les digo, esa reunión de oración es la columna vertebral de una iglesia. Una iglesia que ora, que se reúne para orar, es una iglesia que permanece firme. Una iglesia que se reúne para orar, permanece fuerte. Y una iglesia que se reúne para orar, tiene éxito en su ministerio. Eso está probado por la experiencia, no solamente de nosotros, sino de muchos otros. La oportunidad de orar. Hace muchos años, cuando yo era niño, recordaba los tiempos de oración. Claro, de niño para nosotros eso era la cosa más aburridora que podía haber. Uno no va a negar eso. Pero ahora mirando en retrospectiva,
uno se da cuenta la razón que tenía el pastor, don Patricio, para llamar a la gente a orar. Cuando había esa persecución, en el año 50, 51, nosotros como cristianos, los niños salíamos y nos empezaban a gritar protestantes, y algunos otros chinos se tiraban piedras. Y no solamente los niños, pero en otras ciudades los cristianos eran perseguidos. ¿Y qué era la solución? Orar. El pastor llamaba a orar. Y la iglesia pasó por esos tiempos. Recuerdo mucho cuando decidieron poner fin a la violencia política y formaron lo que se llamaba el Frente Nacional, es decir, que los conservadores gobernarían el país 4 años y un presidente liberal gobernaría otros 4 años. Entonces llegaron a un acuerdo, y el primer presidente que fue elegido de esa manera fue Alberto Lleras Camargo. Me acuerdo como decir ahorita, ese sábado había una carga de oración por ese hombre. Don Patricio enfatizó la oración por él. Al día siguiente supimos que ese sábado, en el Club de los Lagartos, donde el presidente estaba, un hombre le hizo 2 disparos y gracias a Dios no le dio. Intentaron matarlo. Bueno, el hermano Patricio le escribió una carta. Dijo: doctor Lleras, la oración del pueblo cristiano salvó su vida. Así de importante es la oración. La oración tiene un poder grande en los momentos de persecución. Ahí en Hechos 4 dice que después de que soltaron a ellos de la cárcel, vinieron y les contaron todo lo que los príncipes y los sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y el versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Ahora, lo voy a cortar, dice: extiende tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Hicieron frente a la situación con oración. A veces nos sentimos tentados a, primero que todo, buscar nuestros recursos. Y cuando ya no hay otro recurso, bueno, entonces vamos a la oración o vamos al Señor. No, esta gente hizo lo contrario. Primero que todo, buscaron la presencia de Dios, oraron a Dios, y de esa manera ellos derrotaron las intenciones del enemigo de arrasar con la iglesia en esa época. En segundo lugar, quiero decirles que orar juntos fue el modelo de oración que Jesús practicó. Nuestro Señor oraba con sus discípulos. Si nosotros escudriñamos las Escrituras sobre las enseñanzas de Jesús acerca de la oración, notaremos algo interesante. De 37 veces que se menciona la oración, 33 está en plural. Es decir, era un grupo de personas orando. De 37, 33. Y el Señor, cuando pedía oración, por ejemplo, en el monte, en el sermón del monte, en Hechos capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará. Está pidiendo en plural. Él no dice pida. Él dice pedid. Es lo que dice el Señor a nosotros. Hoy nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pidan, busquen, llamen, y ustedes lo van a tener. Fíjese la importancia de la oración, de la reunión de oración. Siempre hay la oportunidad de que en medio de una necesidad convocamos la oración. Una persona necesitada
tiene la libertad para convocar la oración. Y si es necesario, pues aquí estamos los martes, los miércoles, los viernes. Hay esa oportunidad para presentar esas peticiones delante de Dios. En estos días, nuestra hermana Marina está pasando por una situación muy difícil de su enfermedad. Entonces, yo les convoco a ustedes para que ustedes la recuerden en oración, a Marina de Borges. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, Él le dijo a sus discípulos: velad, velen y oren para que no entren en tentación. Y cuando estaba allí en el monte de la transfiguración, no fue Él solo, Él estaba acompañado. La importancia de la oración, de la reunión de oración, mis hermanos. En tercer lugar, orar juntos fue la práctica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo hacía así. El libro de los Hechos, como ustedes saben, hermanos, es un relato de las poderosas obras de Dios. Milagros, maravillas, prodigios, conversiones. Y todo, cuando usted se da cuenta, cada obra maravillosa de Dios, cada obra maravillosa del Espíritu Santo fue precedida por un tiempo de oración. Por ejemplo, el día de Pentecostés, en Hechos encontramos, estaban reunidos y nos da Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en esa reunión ellos pidieron a Dios la dirección para elegir a quién iba a suceder, quién iba a ser el sucesor de Jesús. Luego, en Hechos 4, está el tiempo de la persecución. Cuando vinieron Pedro y dieron el informe de la persecución, dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahí levantaron su oración. ¿Y qué hicieron? Pidieron que Dios actuara. Ese es el privilegio del cristiano. Que no importa cuál sea la situación, no importa las circunstancias que nos rodeen, todavía podemos pedir que Dios actúe. Y vean lo que hicieron los apóstoles: que extiendas tu mano para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué pidieron ellos? Maravillas, milagros, prodigios. ¿Pero para qué? Para exaltar el nombre de Jesús, para que Jesús fuera conocido. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer y que hacemos. Que la obra del Señor no dé honra y gloria a hombres. No, que la obra del Señor dé honra y gloria al Señor Jesucristo. La iglesia tiene el privilegio en esta época de embarcarse o seguir adelante con la obra misionera entre indígenas. Y me hace recordar a Sofía Müller. Ella llegó a Colombia por ahí en 1948 y vivió en la selva prácticamente 50 años. Pero durante esos 50 años el evangelio del Señor se extendió primero entre los curipacos, después cuinaves, piapocos, guajivos y unos desanos y cubejos. Pero yo recuerdo la pasión de esa mujer, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando ella llegaba a predicar, cuando ella llegaba a enseñar, cuando ella llegó a enseñar: vengo a enseñarles de Jesús.
Y Dios respaldó esa obra. Hoy, ¿cuántos años ya? 50 o más. Entre las diferentes tribus hay más de 200 iglesias establecidas. Ancianos con sus ancianos, diáconos. Cada iglesia tiene 2 o 3 ancianos y 2 o 3 diáconos para que si alguno de ellos sale a pescar por una semana o algo, siempre haya alguien ahí que esté ministrando, sirviendo en la iglesia a los demás hermanos. ¿Y cuál era la pasión de ella? La predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. La oración, la iglesia respaldando a esta gente. Y cuando la iglesia supo de lo que le estaba sucediendo con Pedro, dice la palabra de Dios, así que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice la iglesia, no dice los ancianos y los diáconos, sino la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? No, entonces ellos ahí estaban orando y respaldando el ministerio. Ellos se unieron en oración para tomar decisiones. Se reunieron, buscaron quién iba a reemplazar primero a quién iba a reemplazar a Judas, pero también llegó un momento en que ellos sintieron que tenían que enviar a alguien a predicar el evangelio donde todavía no había sido predicado. Entonces ungieron a Pablo y a Silas y los enviaron respaldándolos en oración. Respaldándolos en oración. ¿Por qué? Porque la iglesia creía firmemente en la oración. En versículo 2 dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y cuando estaban presos, dice, mas a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces, la importancia no solamente de nuestra oración personal, sino la importancia de reunirnos a orar. Es importante porque eso fue la prioridad para los apóstoles. Es importante porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y orar juntos es importante porque así lo ha hecho la iglesia según la Biblia a través de los tiempos. Entonces, esta es una oportunidad para que perseveremos en la oración. Yo doy gracias a las personas que vienen los miércoles, más que todas son mujeres, que entiendo, y las personas que vienen los viernes y los martes. Hay una hermana aquí, no está hoy porque parece que ya se pensionó, se jubiló porque lleva 30 años asistiendo a la reunión de oración de los martes. Yo doy gracias a Dios por esas personas. Pero ¿sabe una cosa? La importancia de la oración. Podemos tener muchos programas. Podemos ensayar muchas estrategias. Pero la oración seguirá, la iglesia seguirá adelante por la reunión de oración, por la oración corporativa. Nos reunimos, oramos, pedimos por los niños, por los jóvenes, oramos por nuestros misioneros, oramos por la nación. Ustedes no se imaginan, por ejemplo, el martes pasado fue un tiempo muy especial. El pastor nos pidió a los diferentes grupos que oráramos por Colombia. Y en nuestro grupo había realmente un clamor por esta nación. Colombia necesita oración. Cuando Jesús, la palabra dice, cuando digan paz y prosperidad, de repente vendrá sobre ellos los dolores, como le vienen los dolores a mujer que va a dar a luz.
Entonces, ustedes, mis hermanos, tomen como una carga, no solamente orar por sus propias vidas o por sus hijos, así hay que hacerlo, o por su trabajo. Ore por esta iglesia, pero también ore por esta nación, porque lo estamos necesitando. Puestos en pie, vamos a orar, hermanos. Vengo a ti. Sí, otra vez. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Tenemos el ejemplo de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Se reunía con sus discípulos a orar. Y tenemos también el ejemplo de la iglesia primitiva. Y que nosotros también sigamos siendo ejemplo de oración, de la iglesia que mantiene su reunión de oración. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros, la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En 1985, las FARC secuestraron 4 misioneros que iban en una avioneta. A una parte llevaron al piloto con la avioneta y a la otra parte llevaron a los otros 3 misioneros. El piloto estaba ahí y él escuchó cuando el mono bajó y le dijo al comandante por el radio, dijo: tenga cuidado que ese hombre no se escape. Y el mono Jojoy dijo: de aquí no se escapa ni el diablo. Bueno, Pablo Dayton sintió que esa noche debería escaparse, y escaparse con la avioneta. Escuché el testimonio de ese hombre. Dijo que antes de
Y a dormirse dijo: Señor, cuando sea la hora de irme, despiértame. Se despertó a la 1 de la mañana. Él, por precaución, mantenía una llave de la avioneta en el tacón de la bota. Sacó la llave, se fue gateando, llegó hasta a la pista. Habían puesto unas canecas. Él quitó las canecas y a la 1 de la mañana, en plena neblina, salió. Vino a aterrizar ahí en los llanos 1 hora después. Ahí de donde ni el diablo se escapaba. El poder de Dios sacó ese hombre. Y los otros tres misioneros, yo recuerdo la iglesia orando por ellos. Y a veces la iglesia tiene que, pues a veces la iglesia debe ser agresiva en la oración. Y recuerdo, empezamos a orar que plagas cayeran sobre los secuestradores, que no tuvieran paz ni para comer ni para dormir. Bueno, unos 10 días después los liberaron. Y los misioneros contaron, ¿no?, que algunos de esta gente les empezaron a aparecer llagas. Eso se llama leishmaniasis, aquí en la barriga. Llagas. Otros, uno se cayó y se partió un brazo. Y cosas así. Y los guerrilleros le decían a estos tres misioneros: no sé qué nos pasa, a nosotros nos pasan muchas vainas malas, pero a ustedes no les sucede nada. El poder de Dios. El poder de Dios movido, ¿por qué? Por la oración. Vamos a terminar orando. Señor, te adoramos, te bendecimos por el poder que tú has dado a tu iglesia para orar en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, por tu palabra, y rogamos, Señor, que ese poder poderoso tuyo a través de la oración se derrame no solamente en este lugar, en la vida de cada uno de nosotros y también en el resto de nuestra nación. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.